Hola, bienvenidos sean todos a este curso. Mi nombre es Lenin Enrique Máximo Martínez. Soy alumno de la Universidad UNIC de la Ingeniería en Audio y el motivo de este curso es principalmente enfocado para aquellos ingenieros en audio que apenas estén empezando a explorar o que ya tengan experiencia en el audio pero que no tengan nociones o poco conocimiento acerca de lo que son los analizadores de doble canal y su aplicación en la optimización de un sistema de sonido. Este elemento del analizador de doble canal es un elemento complementario de todo ingeniero en audio que se dedique ya de manera profesional para el audio en vivo y que lamentablemente muchos aún todavía no han se atrevido a implementarlo en su cotidianidad, en esa labor de esta facultad que es el audio en vivo, principalmente porque muchos creen en un principio que es algo complejo o que como es algo visual, muchos consideran que no tiene nada que ver lo visual con el audio y que todo se basa en el oído. Pero pues lo que tratamos de entender y aplicar en el día a día con esas nuevas tendencias tecnológicas es pues facilitarnos el trabajo, ¿no? En ese sentido requerimos que herramientas que cada vez más modernas nos permitan facilitar el trabajo y la operación de un sistema, ¿no? Pues es lo fundamental. Bueno, antes de empezar, a todos aquellos que han conectado o han tenido un tiempo para ver este curso y tener su consideración hacia su servidor, pues quisiera comentarles que abajo en la descripción de este video se encuentra una pequeña liga que los dirigirá a una encuesta. Esta encuesta es muy breve y pues es de unas simples pequeñas preguntas, que son 5, con opción múltiple, que es más que nada para ver en qué ámbito se encuentran acerca de este tema, para que puedan considerar si este video les es de utilidad. Así que antes de continuar con el video, con el curso, se considera prioritario que pues puedan consultar primero esta encuesta y la puedan responder de la manera más amable. Así que más que nada vamos a empezar con el tema que es optimización de un sistema de sonido mediante un analizador de doble canal. Así que comenzamos. Antes que nada hay que aclarar los objetivos a alcanzar de este curso, que pues es fundamental comprender el concepto del tema que se abordará, que se divide en subtemas, pero pues es importante comprenderlos para poder entender qué vamos a hacer o qué estamos haciendo, ¿no? Aparte de eso, tenemos que conocer los fundamentos básicos para poder conocer acerca de lo que es un sistema o los elementos de un sistema, ¿no? También debemos entender qué elementos o herramientas nos pueden complementar para obtener un ajuste y una optimización de un sistema de sonido adecuado, ¿no? O que podamos darle solución o optimizar, principalmente en eso, ¿no? Además de saber los elementos de un analizador de doble canal, que es una herramienta principal de este tema, de este curso, que debemos de saber cuáles son sus principales herramientas e interpretaciones, ¿no? Y a principal aparte, como últimos puntos, lo que es un ajuste convencional, un sistema de sonido, y cómo este nos puede ayudar a tomar en cuenta con algunas consideraciones, ¿no? Así que vamos a empezar con lo que qué es un sistema de sonido, ¿no? Básicamente un sistema de sonido lo tenemos en nuestro día a día, en el entorno de nuestra cotidianidad a veces, pero que ni siquiera lo consideramos, ¿no? Estamos tan enfrascados en este mundo del audio
que lo vemos principalmente mucho a nuestro punto de opinión de la mayoría de los ingenieros de audio en pues, nuestra labor, ¿no? Que es el audio en vivo, ya sea en el audio de estudio, pero pues principalmente esto lo encontramos en cualquier ámbito, ¿no? Incluso lo encontramos en un carro, en un restaurante, en el cine, en un hospital, en un hotel, incluso en nuestra casa, ¿no? Con los famosos sistemas de sonido de teatro en casa o un estéreo, ¿no? Si incluso tenemos un estéreo, podemos considerar que eso ya se considera un sistema de sonido, ¿no? Pues básicamente, si podemos definirlo en pocas palabras, un sistema de sonido es la interconexión de uno o más elementos. En audio vivo lo podemos considerar un sistema de sonido a partir de una conexión entre una mezcladora, micrófono y otros elementos como racks o incluso altavoces nada más. Esto ya se considera desde un principio que está catalogado como un sistema de sonido. Y bien, pues el objetivo que tiene este sistema de sonido o los sistemas de sonido es obtener la señal y trasladarla desde un punto a otro, ¿no? Si lo queremos desde un punto A a un punto C, los sistemas pasan por un procesador o un proceso de señal que sería el punto B, ¿no? Por así decirlo de maneras más sencillas. Y pues tenemos que entender que si queremos tener un buen sistema de sonido, tenemos que empezar con algo muy básico que es un diagrama de flujo o diagrama de bloques, principalmente para obtener un orden de nuestros elementos a la hora de instalar y ejecutar, por si llegamos a tener un inconveniente o un problema durante el procesamiento de nuestra señal, podremos identificarlo y pues esto es más principalmente enfocado a que en ingeniería en audio lo que importa en un principio es un orden, ¿no? Debemos de tener siempre en un orden al principio, porque pues si no tenemos orden al momento de operar y presentarse inconvenientes y tratar de buscar, al momento de tratar de buscar una solución, pues podemos ocasionar más problemas, ¿no? Porque no tenemos un orden. Se recomienda principalmente por eso que se haga un diagrama de flujo para ver qué elementos están interconectados en nuestro sistema y cuáles podemos manipular para darle solución en cuanto se presenta un problema o darle una mejora continua, ¿no? Bien, empezamos con los fundamentos a considerar lo que es en sistema de sonido. Y pues uno de los elementos a considerar en un principio es el sonido, ¿no? El sonido como parte esencial en cualquier ámbito de la ingeniería en audio, ¿no? Porque recordemos que esto es un elemento o fenómeno que estamos manejando, ¿no? Pues bueno, definamos que el sonido se produce por consecuencia de las vibraciones de partículas de aire, ¿no? Esto se genera a partir de una fuente sonora que tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, que nuestra fuente sonora o emisor es un altavoz, el cual produce perturbaciones de vibraciones que crean las famosas ondas sonoras. Estas perturbaciones son mecánicas que hacen un fenómeno que se le llama contracción y rarefacción, de lo cual se suscita lo que es la presión acústica. Estas ondas sonoras tienen estructuras mecánicas longitudinales, ¿no? Como se ve en la imagen, que en proporción, que podemos ver un ejemplo como sería la forma visible en esta diapositiva presentación, que podemos ver cómo sería aquí, si fuera algo visible, que son las partículas de aire, ¿no? Pero pues es un elemento que debemos de considerar en un principio. En aspectos fundamentales que debemos entender, esto ya va más enfocado a los sistemas, porque pues debemos tener en cuenta que todos estos puntos principales, pues los encontramos mucho en los altavoces, en fichas técnicas, al momento de elegir un equipo. Y pues es importante y elemental que estemos al pendiente de esto, ¿no? Para que podamos empezar a considerar qué tan factible, tangible y homogéneo fuera nuestro sistema que queremos diseñar. Podemos empezar aquí con las respuestas de frecuencia, que tiene la capacidad de un elemento de producir una señal,
Lo podemos deducir como el número de oscilaciones que se manejan en el tiempo, la cual tiene una unidad para ser medida, que es el hercio, ¿no? También hay que considerar el nivel de presión sonora, que esto lo podemos deducir como el resultado de las variaciones de presión que se experimentan en las ondas de sonido en el aire, ¿no? Esto tiene una medida que es el decibelio, que ya todos la conocemos en el audio. Y también debemos de considerar lo que es la cobertura. Bueno, ya como estamos hablando acerca de más ya enfocados en altavoces, pues debemos de considerar lo que es la cobertura de un altavoz, que siempre se muestra también en las fichas técnicas, ¿no? Principalmente porque pues en este nos muestra el ángulo de cobertura, perdón, en el cual se apreciará en qué direccionabilidad se muestra mayor la intangibilidad de los altavoces. Recordemos que también esto hace que nos muestre hasta qué cierto elemento tenemos una pérdida de 6 dB en cualquier altavoz. Esto hay que considerarlo muy importante porque esto se relaciona mucho con la velocidad de propagación, que recordemos que también es un elemento fundamental en el audio y más en el sonido, ya que esto es algo que se va relacionado con la temperatura ambiente, ya que si tenemos un espacio abierto o cerrado, dependiendo de la temperatura, mayor tenemos la propagación del sonido. Esto pues es muy común en lugares cerrados, un ejemplo por así decirlo, que se concentra mucho la energía de temperatura alta, cuando hay mucha presencia de público, lo que ocasiona es que también haya mayor sonoridad. Pero si tenemos un ejemplo, un espacio abierto, donde está más desplazada la gente, está abierto, grande el lugar, y ya están a ciertas horas de la noche, donde normalmente baja la temperatura, en algunas regiones obviamente, esto puede presentar un inconveniente para que tengamos menos propagación del sonido y mayor pérdida, ¿no? de intangibilidad e incluso pérdida de homogeneidad en nuestro sistema de sonido. Prácticamente está relacionado mucho con la cobertura, porque con la cobertura podemos considerar arreglos ya para refuerzo sonoro, de requerir más altavoces, en qué forma va a ir ordenada los altavoces, o si requerimos menos, ¿no? Y pues esto también, como decía, se relaciona mucho con la temperatura ambiente. También otro elemento que debemos de considerar es mucho lo que es la ley del cuadrado inverso, que ya sería otro punto que se relaciona con la cobertura, más con la cobertura que con la velocidad de propagación del sonido. Principalmente porque esta ley nos dice que cualquier fuente sonora que se extienda su influencia en todas las direcciones por igual, con un límite se regirá por la ley del cuadrado inverso. Y esto, como dice aquí en la diapositiva, esta consideración es dependiendo a la geometría. Fundamentalmente porque nos referimos a los espacios, ¿no? Los recintos, esto va a ir dependiendo la distancia que se encuentre el altavoz o los altavoces y en qué posición están acomodados y el tamaño del recinto, el ancho para el público, para el escenario, ¿no? Básicamente la ley nos viene diciendo que una fuente sonora omnidireccional radicando del campo libre tiene un decaimiento de 6 dB. Esto pues, como habíamos mencionado anteriormente, está vinculado muy importantemente con la cobertura de los altavoces. Por eso las fichas técnicas muestran el ángulo de cobertura, ¿no? Porque ellos están conscientes, todas las marcas, que este fenómeno va a pasar y que es algo que no podemos hasta la fecha, pues digamos que erradicar, porque no hay altavoces así tan potentes que digan, esto no, el decaimiento no existe, ¿no? Pero pues que tienen buena resolución, eso sí. También debemos entender que así como está este decaimiento, normalmente se presenta un fenómeno que es la atenuación equivalente a menos 20 dB.
Esto se aplica cada vez que se duplica o se multiplica por 10. Debemos estar conscientes de que esto va de acuerdo a la mitad a la presión sonora, en elementos en el audio. Y pues de aquí nos podemos ir pasando al siguiente tema, o nuestra primera herramienta, que son los software de predicción acústica. Los software de predicción acústica son o es una herramienta sustancial para todo aquel que se quiera enfatizar mucho en lo que es diseño sonoro o diseño de sistemas de sonido en audio en vivo o incluso para lugares no, de audio, no tan estrictos como audio en vivo, pero que son fundamentales estos software, ¿no? Nos han ayudado en los últimos años mucho a la ingeniería en audio, ya que esto ha dado un paso significativo en cuanto a la forma de trabajar y operar con más facilidad y con más reducción de tiempo, pero a la vez siendo más precisos. Esta herramienta viene prácticamente siendo el mapeo o el rigging, como dicen en el ámbito ya más profesional, para tener planteados cómo va a operar un sistema. Normalmente estos software son gratis, hay algunos muy pocos que son de paga, pero pues prácticamente debemos interactuar con estas herramientas porque pues nos vienen a complementar en una buena optimización de un sistema. Prácticamente estos software lo que hacen es nos ayudan a comprender la interacción de un altavoz en un cierto entorno. Y pues entre más altavoces estén disponibles para nuestro sistema, pues tendremos más elementos a interpretar, ¿no? Eh, esto es como esto es como algo posterior a lo que fue en un principio antes que se hacían todos los diseños de elementos para un concierto o un espacio que se hacía con mapas, ¿no? Con planos, que era muy ineficaz para la época, pero en ese tiempo no existían elementos como la computadora, porque era algo impreciso, era como pues jugártela, ¿no? O ser impreciso porque podías hacer el diseño como querías quedar, tus altavoces, en qué forma, en qué figura, en qué orden, pero tampoco sabías cómo a la mera hora de presentar el diseño ya en forma presencial. Al desmontar y montar cada elemento, sabías cómo iba a interactuar, ¿no? Porque puede ser que o si ayudara o perjudicara. Y pues gracias a estas herramientas podemos hacer un diseño arquitectónico espaciado con altavoces que nos ayudan a decir cómo se interactuara un altavoz en un espacio que nosotros querramos, ¿no? Normalmente lo usan mucho para escenarios y algunos software como estos vienen con diseños ya establecidos. Un ejemplo, algunos vienen con sistema Line Array específicamente para ese tipo de altavoces, pero hay otros que complementan con varios tipos de altavoces, no solamente Line Array, para monitor o para PA. Normalmente estos software se han sido desarrollados por muchas ya marcas que se enfocan en demostrar cómo interactúan sus propios altavoces, ¿no? Además de que nos ayudan a ver cómo interactúan los tiempos de reverberación, que es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Muchas marcas han enfocado en este tipo de herramientas, como Major Sound, Electro Voice, EAW, Bose o incluso MAP, que es de Global Audio Solution, que algunos, como este, nos muestra que podemos incluso poner una prueba de una pista WAV, ¿no? Y ver cómo interactúa. Y otros podemos ya ver incluso en 3D, 2D. Y pues prácticamente esto es una herramienta que debemos tener a la mano siempre al momento de tener un diseño y querer ser optimizadores de sistemas. Pues este es como un antesala antes de emplear los analizadores de doble canal, porque pues prácticamente con esto nos podemos ahorrar más problemas y tener una idea para predecir cómo va a interactuar nuestro sistema, ¿no?
Y bien, pues aquí ya continuamos con el tema principal, con la siguiente herramienta que es de la base principal de este tema, los analizadores de doble canal en base a la función de transferencia, de transformada de Fourier, perdón. Este instrumento es un instrumento de medición y análisis acústico digital en tiempo real por medio de espectros visuales. Es muy distinto a lo que eran los RTA o lo que son los RTA, porque nos permite obtener una gran cantidad de datos que tras su interpretación pueden producir una corrección necesaria en un sistema de sonido o ver incluso nada más cómo interactúa. Eh, este sistema de analización se obtiene mediante un sistema de frecuencia, a diferencia de los RTA, que esto era por analizador de tiempo real. Estas herramientas, pues prácticamente son software, y en un principio los RTA no lo eran, que ahorita ya lo son, pero pues tienen sus diferencias, ¿no? Una de sus principales diferencias con un RTA es que el RTA se limitaba a no presentar datos precisos, ¿no? Que al momento de realizar un análisis, pues no podíamos confiarnos porque llegaba a cometer muchos errores antes, y podía perjudicar eso, ¿no? En momentos exactos al momento de querer hacer un ajuste, ¿no? Además que pues por su nombre, como lo dice, que es un analizador de tiempo real, RTA, pues esto nos impedía en uno de los elementos sustanciales que un analizador de doble canal tiene, que era medir y precisar lo que son los delays o las reflexiones tempranas o como tardías, ¿no? Y esto pues lo que hace un analizador de canal es que sí lo puede detectar y podemos tener fundamentos bases, ¿no? Para poder hacer correcciones. También pues nos puede ayudar funcionalmente en corregir o ver cómo interactúan nuestros elementos que están complementarios en un sistema de sonido, ¿no? Que esto pues, ya lo veremos un poquito más adelante. Bien, principalmente cuando vemos una herramienta de este tipo al principio, normalmente vemos a gente que está interactuando ahí con sus laptops o con sus PCs portátiles. Y lo primero que se nos viene a la mente es qué están haciendo, ¿no? Y si llegamos a tener el chance o el alcance de las manos, vemos que están interactuando en un principio con un programa o programas que muestran eh, frecuencias o líneas muy complejas que nosotros decimos que es, ¿no? Se ve muy complicado, ¿no? Y pues esto se envasa a que pues sí o sí, pues estos programas están diseñados a base de una función matemática, ¿no? O sea, no, obviamente no vamos a poner aquí a hacer operaciones al momento de usar estos software, pero tenemos que tener la noción de que estos programas están basados en un modelo matemático, que el cual pues debemos a veces entenderlo, ¿no? O saber en qué se basa, porque pues tenemos que aprender a interpretar o saber qué estamos viendo, ¿no? Visualmente. Básicamente los analizadores de doble canal tienen una base fundamental que es la famosa transformada de Fourier. Este es un proceso matemático de filtrado que determina el contenido espectral de una señal en el dominio del tiempo. Esto nos ayuda principalmente a descomponer una señal en sus componentes espectrales individuales para que nosotros podamos tener una información sobre lo que nos está mandando el software, ¿no? Prácticamente la transformada de Fourier se define para los analizadores del canal como transformada rápida, que es una versión informática más eficaz de la transformada básica de Fourier, ¿no? La mayoría de estos sistemas de medición se aprovechan, por así decirlo, de la capacidad de que nuestros ordenadores hoy en día tienen a realizar rápidamente muestreos de datos, ¿no? Por su eficacia algorítmica, ¿no? Prácticamente, pues estas transformadas hacen que nos muestren datos como que la prima o la transformada de Fourier inversa.
Pues es importante también entender que es prioritario aclarar que cuando nos referimos a la transformada de Fourier de una señal, se denomina como espectro, que son esas famosas ondas que vemos nosotros en los analizadores de doble canal, o figurillas, ¿no? Que se ven como frecuencias y que nos damos, es prácticamente el espectro. Esto, pues, prácticamente es el cual nos analiza mediante la captura de onda que se va tomando durante nuestras mediciones que vayamos a hacer. Y pues prácticamente esto lo que es analiza los errores, controla la calidad y pues nos ayuda también a monitorizar las condiciones de nuestro sistema que estemos operando, ¿no? Bien, ya centrándonos un poquito más en lo que es los analizadores de doble canal, tenemos que enfocarnos que normalmente los analizadores de doble canal se basan en tres fundamentos que normalmente todo analizador de doble canal debe de traer. Algunos traen complementos extra, pero pues eso ya es cuestión del fabricante, ¿no? Pero normalmente tiene que cumplir con tres funciones, que pues esto nos van a ayudar mucho a manejarlos y a comprender bien qué elementos podemos considerar para la optimización del sistema de sonido, ¿no? Principalmente, pues tenemos tres, que es la función de transferencia, la estimación por magnitud y la respuesta en fase. Vamos a abordar estos tres puntos porque es sustancial que los entendamos para tener un concepto o idea de cómo funciona un analizador de doble canal, porque prácticamente vienen siendo lo mismo. Ya depende la capacidad de respuesta espectral, ¿no? Qué tan exacto llegue a ser, eso ya depende de cada programa, pero pues todos deben de cumplir con estas tres funciones, ¿no? Bien, la principal y la primera es la función de transferencia. Prácticamente la función de transferencia se le considera como una medición de doble canal, donde siempre es recomendable requerir de una entrada y una salida del sistema para poder medir estos valores. Por eso se le considera que es una medición de doble canal, porque nosotros lo que estamos buscando es obtener información de un sistema o de un elemento del sistema. Pues esto, como habíamos dicho, pues sirve porque normalmente necesitamos obtener información que nos permita no solo visualizar la interferencia constructiva y destructiva, por si llegamos a tener elementos ahí inconvenientes, ¿no? Esto pues se determina a través de la interpretación de los datos que se muestra en el software al momento de hacer este tipo de mediciones, ¿no? Podemos considerarlo como algo primordial, ya que con él podemos analizar los elementos del sistema y así detectar o visualizar elementos del sistema que te puedan presentar algún problema. Bien, y pues esto lo podemos entender porque normalmente, bueno, en algunos lugares del mundo, cuando se instala ya un sistema previamente a un show o una presentación, normalmente lo que se hace un día antes de soundcheck, todo eso, un día antes, pues se hace labores de función de transferencia en algunos lugares porque se quiere corroborar o comprobar que todo el sistema esté funcionando bien desde los elementos esenciales, mezcladoras, racks y todo eso, altavoces y todo eso, para que si llega a haber un problema puedan detectarlo a tiempo y no tengan inconvenientes en pleno show y puedan cambiarlo o repararlo si es necesario. Por esto es importante lo que es la función de transferencia porque pues, nos puede ayudar a interpretar más cómo funciona nuestro propio sistema o qué elementos están fallando o que presentan algunos inconvenientes. De aquí pues continuamos con lo que es estimación de magnitud. Esto ya va más enfocado a lo que nos dice una visualización de un elemento en nuestro software de medición, ¿no? O de predicción, digo, de análisis de doble canal. Bien, podemos entender como en esta imagen que tenemos aquí dos gráficas, dos impulsos, dos respuestas.
y aquí otro impulso. Bien, este es un ejemplo de que es una estimación de magnitud. Y pues la estimación de magnitud funciona como una referencia, ¿no? Lo cual nos dirá en cuánto se parece la señal de entrada con la señal de salida. Es algo similar a lo que es la función de transferencia, pero esto ya se mide en base a un micrófono de medición y normalmente se aplica mucho en altavoces. La magnitud nunca nos dirá si un sistema suena bien o no. En sí lo que nos dirá es en cuánto se parece la entrada de señal a su salida. Esto lo podemos ver, un ejemplo, cuando tenemos altavoces ya alineados y se le hace un impulso, o así se le domina, o se le manda una señal para comparar eh, qué tan parejo es la respuesta de cada altavoz. Normalmente a veces llega a haber a pequeños retardos mínimos, pero pues que pueden ser inconvenientes, ¿no? Esto lo podemos ver en un ejemplo de aquí en esta imagen de cómo un sistema se atenúa a través de la distancia, obviamente por sus espacialidades, y pues mediante ecualización podemos ver los promedios espaciales de cómo un sistema se mantiene, ¿no? En este ejemplo lo podemos ver en un line array. Y pues un ejemplo, si tenemos estos pequeños problemas, podemos ajustarlo mediante delays, ¿no? Aplicarle un pequeño delay y ya más o menos tener en cuenta la homogeneidad y la integridad de nuestro sistema. Tenerlo lo más parejo, por así decirlo, posible. Bien, seguimos con lo que es respuesta en fase. La respuesta en fase, antes de que nada, está muy relacionada con la función de transferencia, porque esto ya es lo que nos representaría visualmente una función de transferencia, ¿no? Prácticamente la respuesta en fase nos muestra que que pueden existir retardos entre una salida de entrada pendiente o descendiente. Normalmente, a veces cuando tenemos estos problemas es a partir de grados, ¿no? Lo que normalmente los software se interpreta a partir de grados, como podemos ver en esta imagen, que aquí dice 180. Y pues prácticamente es la base de la función de transferencia, ¿no? Con él podemos interpretar, como hemos dicho, podemos interpretar errores o pequeños inconvenientes. Pues en un ajuste normalmente se utiliza para ver si hay algún retraso. Por eso se había mencionado en un principio que pues, podemos ver inconvenientes en los sistemas a la hora de hacer la función de transferencia y evitar estos problemas, ¿no? A tiempo. Porque recuerden que lo que queremos hacer es que la señal pase de un punto a otro, pero que sea homogénea, intangible, no que tenga estos pequeños problemas de retardos o de desfases, ¿no? En esta imagen podemos ver cómo tenemos la función de transferencia de una consola. Lo que hicimos prácticamente es conectar nuestra tarjeta de audio que tenemos a la mano, que hay que tener a la mano, y mandar la señal de entrada a la señal de salida de una consola de mezcla, ¿no? Aquí como podemos ver, la consola tiene una latencia de 2 segundos y la consola se retrasa en frecuencia exactamente en el mismo tiempo. Y eso nos los muestra en la estimación de respuesta en fase. Como podemos ver aquí, presenta angularidad, ¿no? Una pequeña angularidad, que eso nos quiere dar un indicativo que la línea es descendente y por lo tanto sí hay un pequeño retraso en la señal de entrada, en grados, ¿no? Más o menos podemos ver ya y darnos una idea cómo funciona la función de transferencia, ¿no? Ya en términos más aplicados. Y podemos ver que pues, sí hay un pequeño retraso que el cual se debe de corregir en esta consola. Y pues igual se le puede aplicar un delay o se puede corregir en términos más exactos, ¿no? Bueno, principalmente al momento de querer hacer todo esto, que es empezar a experimentar con lo que es interpretaciones de análisis, debemos tener en consideración algunos elementos para poder hacer cualquier medición o cualquier ajuste de un sistema de sonido, ¿no? Principalmente, pues requerimos de varios elementos como los que tenemos en esta diapositiva,
que vamos a empezar primero con lo que son los micrófonos de respuesta de frecuencia plana. Estos micrófonos de respuesta de frecuencia plana son de condensador y se caracterizan, por no tener una afinidad o preferencia en una cierta frecuencia, ¿no? Como normalmente los encontramos en los micrófonos ya muy comerciales, como Shure o AKG, que se enfocan mucho en ciertas frecuencias, dependiendo para qué enfoque no tengan, ¿no? Normalmente que son para instrumentos, para voz, pero ya tienen una gráfica de respuesta de frecuencia que tienen una preferencia hacia ciertas frecuencias, ¿no? En este caso, los micrófonos de respuesta de frecuencia plana o de medición, como se le conoce también, pues no van enfocados a esto, son planos, tratan de ser lo más lineal posible para que puedan capturar la sonoridad de un ambiente o un altavoz, un recinto, y puedan emitir un resultado lo más real posible, ¿no? Algunos fabricantes normalmente dan destellos ahí en algunas frecuencias agudas, pero pues es algo que no afecte porque pues ya son en zonas donde el oído humano no percibe, ¿no? Y pues tampoco muchos altavoces o sistemas no llegan a ese tipo de frecuencias, ¿no? Porque pues tampoco tiene el caso, ¿no? Tendría el caso que crearan ese tipo de altavoces y el oído humano no puede percibirlo, ¿no? Otro elemento que debemos de considerar también es una tarjeta de audio o interfaz de audio, como también se le conoce. ¿Por qué? Porque pues simplemente dónde vamos a conectar el micrófono. Aunque eso sí, ya hay algunos micrófonos de medición que están en el mercado, que han salido, que se conectan por USB, pero principalmente se recomienda para tener mejor resolución usar una tarjeta de audio, ya que con ella podemos también hacer función de transferencia y también podemos hacer mediciones. Tenemos prácticamente la disponibilidad de la tarjeta de audio para hacer mediciones. Tampoco se pide mucha exigencia en ese sentido, porque lo único que se pide es que sea una tarjeta de audio que pueda ser de dos canales, que tenga dos entradas y dos salidas. Y con eso sería ya más que suficiente para poder hacer mediciones, acompañado principalmente pues, por el micrófono, ¿no? Independientemente de esto, tenemos que tener en consideración por base principal lo que es un software analizador de doble canal, que pues prácticamente es el corazón de lo que vamos a dedicarnos a hacer la medición, porque sin él, pues ¿dónde veríamos las resultantes, no? Esto pues tenemos que ir acompañado de una portátil o un PC portátil, de preferencia normalmente si es que nosotros nos movemos o nos desplazamos en nuestro día a día para hacer mediciones en varios lugares, ya que pues normalmente nos podemos encontrar haciendo mediciones en ambientes abiertos, tanto en ambientes cerrados, ¿no? Entonces, pues, para que sea más práctico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Además de tener en la mano, debemos de considerar siempre cargar con un flexómetro. Y dirán, ¿esto por qué, no? Pues principalmente porque esto nos ayuda a tener mediciones geométricas de los recintos para tener en consideración al momento de hacer una medición o un ajuste de un sistema, para que podamos saber en proporción el espacio en donde vamos a hacer la medición, ¿no? Y podamos considerar algunos arreglos o ajustes en nuestro sistema, ¿no? O en el sistema en el que estemos trabajando normalmente, ¿no? Y pues finalmente un elemento también sustancial son los cables TRS. Estos cables, también conocidos como ring sleeve, son conocidos por su característica de cancelar ruido. Y esto es fundamental porque debemos de cargar con este tipo de cables para querer realizar funciones de transferencia mediante la tarjeta de audio, ¿no? Porque si queremos hacer una medición y no tenemos estos cables, corremos riesgo de que se nos inyecte, nos interfiera energía eléctrica, y esto puede alterar el resultado de una optimización de un sistema mediante la función de transferencia y tener unos resultados no correctos. Bien, pues tenemos aquí en el mercado normal ya actual varios analizadores de doble canal.
muy populares o que han sido fundamentales y que son tendencias por su exactitud, ¿no? Principalmente tenemos a Smart, que es un software que ha sido pilar de este tipo de herramientas. Ya lleva un buen tiempo en el mercado y pues se ha caracterizado por ser muy exacto, muy preciso. Aparte de que se le ha atribuido mucho en lo que es ingeniería, ciencia y aplicaciones en varias áreas, ¿no? Y que se lleva una constante observación sobre este software porque cada vez va evolucionando más y evolucionando más. Este software principalmente pues es de una gama ya económicamente un poco alta. Igual el que quiera adquirirlo pues por si no, para tenerlo en consideración porque es un software que así como es de bueno en cuanto a cualidades, pues también exige un poco su alto costo, ¿no? Pero pues esto ya va dependiendo de quién tenga posibilidades o quién no. Pero pues es un buen software, ¿no? También consideramos mucho lo que es AppLive, que es un software que también ya lleva bastante tiempo en el mercado. Y este pues igual es similar a Smart, tiene las características básicas de Smart y cumple con su función de ser un analizador de doble canal. Y aquí el único inconveniente que podemos mencionar pues es que está disponible solamente para Windows, ¿no? Para el sistema operativo Windows y para Mac lamentablemente aún no se ha desarrollado y pues esta es una pequeña limitante, ¿no? Para, bueno, para aquellos que trabajan bajo Macintosh. Y como tercer software que podemos recomendar también es Rita. Rita es un software que últimamente está sonando mucho en varias partes, principalmente con marcas como EAW que se ha enfocado mucho en trabajar con ellos. Y pues Rita es un software que es accesible, igual que SatLive, es accesible. Y este pues es un software que apenas ha empezado a surgir con bastante fuerza en el mercado debido a que está realizado por gente de habla hispana, principalmente de España, y que empezó como una herramienta educativa, pero que posteriormente se le vio potencial como herramienta en audio profesional para hacer mediciones y que fue evolucionado velozmente gracias a Pepe Ferrer, que es un ingeniero en audio muy importante en el gremio y que se caracteriza por ser muy cognitivo, ¿no? Muy fácil de interactuar en un principio. Esta diferencia que tiene una ventaja es que podemos hacer análisis de altavoces con respuestas de impulsos discretas, que en donde no perjudique mucho el entorno, ya que hay que mencionar que Smart Life al momento de querer hacer una medición para ver cómo interactúa un altavoz o un sistema, se requiere inyección de lo que se conoce como ruido rosa, ¿no? O ruido blanco. Esto en un entorno normalmente para hacer un ajuste de sistema pues se puede llevar manteniendo este señal durante incluso media hora, 30 minutos, 40, 50. Y pues si está rodeado este ajuste de gente que está colaborando en la instalación del sistema, pues puede ser un poco cansado o perjudicial, ¿no? Escuchar ese ruido constantemente, ¿no? O esa señal. Y pues Rita se caracteriza por no emitir esto, ¿no? Incluso hasta a veces ni siquiera se puede percibir cuando ya está operando mediante este impulso, que es algo ventajoso. Y pues aquí están algunos de los software que pueden buscar. Hay más en el mercado, pero los esenciales o que debemos de conocer para poder mantenernos al margen en ingeniería en audio, pues son estos tres, ¿no? Que son los más populares que han estado pegando en los últimos meses, ¿no? Bien, ya después de entender un poco lo que son los analizadores doble canal, los software de predicción acústica y las herramientas que debemos de tener a considerar sobre los ajustes de un sistema, tenemos que entender que un sistema convencional, el cual debemos ajustar, optimizar, debemos considerar varios elementos antes de instalarlo principalmente, ¿no?
Debemos de considerar en primer lugar que se va a optimizar cuando ya lo tengamos, ¿no? Si es que nos toca que no es que lo vayamos a realizar, sino que lleguemos nada más como eh, ingenieros de optimización, porque a veces podemos llegar a hacer ese énfasis en subdividirnos y enfocarnos nada más en ese tema. Y podemos llegar principalmente a ver, observar el sistema y decir que vamos a optimizar, ¿no? Entender qué elementos están y qué elementos pueden ayudar y qué elementos no pueden ayudar, ¿no? También comprender cuál es el fin de realizar el ajuste, que se escuche mejor, darle mejor inteligibilidad al músico o al público. Es algo que debemos de considerar mucho antes de hacer un ajuste, ¿no? O sea, cuál es el objetivo principal o el afín, ¿no? Y por qué lo estoy haciendo, ¿no? También debemos de considerar las dimensiones del espacio o recinto y cuál es la mejor eh, contemplación para viendo el espacio y el recinto para hacer el arreglo que vayamos a seleccionar, ¿no? Normalmente ya, como hemos dicho, ya se maneja mediante rigging, pero a veces esto puede fallar y tenemos que considerar otra opción, ¿no? Una opción más rápida y eficaz que pues pueda mejorar nuestro sistema y pues podamos realizar mediciones para obtener recomendaciones para poder generar un buen sistema intangible y buen homogéneo, ¿no? Ante esto también debemos de considerar muchos elementos, como la distribución de los parlantes, hacia qué dirección va, enfocados hacia dónde y cuántos, ¿no? O sea, también debemos de saber eh, si requerimos muchos o pocos, o estimar, principalmente estimar cuál, dependiendo también de nuestro presupuesto, ¿no? O si los vamos a rentar o son nuestros, ¿no? También debemos de considerar que tenemos que tener un diseño previamente establecido. Como hemos dicho, los software de proyección acústica ya nos ayudan bastante en esto. Y no está de más tener varios modelos de cómo queremos tener un sistema de sonido por si tenemos el chance de, o oportunidad de tener este tiempo de antelación, podemos probar con cuál sistema podríamos trabajar mejor, ¿no? Mediante los riggings. También debemos de considerar para cuánto público vamos a estar dirigidos o va a estar dirigido el sistema. Si en este caso es mucho, pues ya podemos considerar bastantes altavoces, dependiendo siempre y cuando el aforo de la gente, ¿no? Si es poco, pues, y dependiendo del espacio, pues más sencillo poder hacer nuestro sistema y menos problemas podemos considerar, ¿no? El tiempo de instalación, que pues, como saben, esto, pues el tiempo corre, ¿no? Siempre y cuando no nos afecte y mantener todo con antelación, principalmente todo previamente establecido o ya planeado. También por eso se les pide, normalmente como habíamos dicho al principio, un diagrama de flujo para que pues evitamos perder tiempo y ya sepamos a lo que vamos, ¿no? Y aparte complementado con lo que es los software de predicción acústica. Estos dos pues prácticamente nos van a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Al momento de ejecutar un sistema de sonido. Aparte, pues tenemos que estar vinculados todo el tiempo la vista con el oído. Si tenemos a la mano el software de predicción acústica y también tenemos los analizadores de doble canal, podemos emplearlos en el momento de realizar el show para ver cómo va interactuando nuestro sistema mediante nuestra monitorización auditiva, ¿no? Y ver que vaya a la par para estar más seguros de lo que estamos realizando y de lo que estamos manipulando y que no existen errores que a lo mejor nuestro oído no lo pueda ver o no lo pueda escuchar, perdón, pero que por ciertas razones el público lo pueda escuchar y pueda ser molesto, ¿no? Debemos siempre estar vinculados a estos sentidos, tanto de la vista como del oído. Y pues principalmente buena intangibilidad, perdón. Pues esto ¿por qué? Pues que principalmente lo que el público desea o a quien nos vamos a dirigir es que lo que vaya a escuchar, perdón, o recibir sea entendible, ¿no? Para que pueda
estar satisfecho y saber qué es lo que está escuchando y no esos famosos de que se escucha popeado o se escucha bajo el volumen, sino que se escucha tangible en nuestro sistema, ¿no? Bien, y finalmente tenemos recomendaciones para arreglo de altavoces, ¿no? Principalmente debemos de requerir un número adecuado de altavoces, y esto siempre y cuando consideremos el nivel de presión sonora. Recordemos que si entre mayor nivel de presión sonora requeramos para que nuestro sistema funcione, esto indica que también requerimos un mayor número de altavoces, siempre y cuando esté a nuestra disposición económica, ¿no? También debemos saber que los arreglos de altavoces deben de estar similarmente relacionados con su ficha técnica. No necesariamente esto quiere decir que tengamos que comprar puros altavoces de una sola marca, sino que también depende de nuestra economía. Si conseguimos altavoces que, aunque no sean de la misma marca, pero que tengan similitudes con sus fichas técnicas, ¿no? Ya si alguno se discrepa o diferencia, pues podemos hacer ahí un pequeño ajuste, pero pues son mínimos, ¿no? Siempre y cuando cumplan con un acercamiento que no necesariamente, como les he comentado, es que no compres puros altavoces de una sola marca y del mismo modelo, sino que pues que sean similares, porque pues, sabemos que no es fácil, ¿no? En un principio, ¿no? Recordemos que tenemos que tener flexómetros a la mano porque a veces tenemos que tener proporcionalidad en la alineación de nuestros elementos como los altavoces, porque quieran o no, esto es fundamental para que podamos tener un buen sistema plano y que responde bien, ¿no? Saber el ángulo de cobertura, principalmente ya lo habíamos mencionado, en donde es nuestros limitantes, donde en qué ciertas partes o dimensiones del ángulo se empieza a perder eh, la tangibilidad del sonido, y esto nos ayuda para que podamos empezar a poner o adaptar nuestros arreglos, ¿no? Ya sea instalando otro altavoz o ajustando en otra dirección o acomodando los altavoces, ¿no? Y pues siempre andar midiéndolo con un analizador de doble canal, estar constantemente observando cómo interactúa, ¿no? Nunca hay que perder de vista esto, ya que pues puede presentarse fallas si nos dejamos ir a la deriva de, pues se escucha bien, ¿no? Siempre rectificar y verificar que esté en buen estado para que pues nos evitemos muchos problemas, ¿no? Y pues, bueno, pues ya comprendiendo todo esto, podemos ya tener un, una parte sustancial de lo que es la optimización de un sistema, y pues ya podemos empezar a trabajar. Digo, a lo mejor no podemos tener a la mano micrófonos de medición porque algunos llegan a ser caros, pero podemos empezar a interactuar. Si tenemos a la mano una interfaz de audio y una PC portátil, lo que es función de transferencia, ¿no? Abajo de la descripción de este video voy a dejar, aparte de la encuesta, voy a dejar principalmente también lo que es un link que los puede dirigir para que puedan comprender un poco más de cómo se interpreta más un analizador de doble canal, principalmente enfocado en Rita, pero pues es prácticamente lo que es los demás analizadores de doble canal. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias a la gente que se tomó el tiempo de tomar este curso y demás gente que se vaya agregando a este curso viendo este video. Se les agradezco mucho. De mi parte es todo. Como les comento, mi nombre es Denis Máximo. Hasta la próxima.